Baruch Hashem Yah Elohim Sebaot, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana. Hoy tenemos un nuevo título y este es Las entrañas de Judas Iscariote. Vamos al pasuk base, al verso base que tenemos en Maaseh Hechos 1:18. Este hombre adquirió un campo con la recompensa de su injusticia. Luego cayó de cabeza, se reventó por en medio y se derramaron todas sus entrañas. Este tema lo veremos desde una perspectiva diferente. Como siempre, te impactará, te gustará, aprenderás muchas cosas y entenderás otras. Pero quiero invitarte, antes que nada, que contactes con nosotros. Escríbenos un correo a keila.nelson.kadosh@gmail.com o también a nelson.alexander.sa@gmail.com. Recuerda que las palabras que se mencionan en hebreo son puestas entre paréntesis y entre comillas en castellano. Para un aprendizaje más profundo, visita nuestra página en Facebook y comparte muchas publicaciones interesantes. Pon en el buscador de Facebook o en el buscador del browser de internet Keila Kadosh Mundial, el grupo, o Keila Kadosh Bilbao, la página. También te invito a que colabores con el ministerio Keila Kadosh Nelson Sánchez y recibe abundantes bendiciones. Tú lo verás. Puedes hacerlo si ya tienes una cuenta PayPal a través de nelson.alexander.sa@gmail.com o escríbeme un correo a estos email, te repito, que están keila.nelson.kadosh@gmail.com, nelson.alexander.sa@gmail.com y también este que está aquí subiendo en esta marquesina, que es nelson.sanchez.kadosh@gmail.com. También te invito a que visites nuestros sitios web keila.kadosh.org o raeve.org. Están aquí los encierro en este momento. Ahí está este y está este, keilakadosh.org, que lo hemos reestructurado y estamos tratando de mejorarlo. También te invito a que colabores para el mantenimiento de todos estos sitios y para poder subir los vídeos en Vimeo. Existe una relación absolutamente directa entre la tribu de Judá o Yehudá, llamada también casa de Judá o los judíos, y el discípulo del Mesías, cuyo nombre es exactamente el mismo, pero que no lo han traducido como Judá, sino como Judas, y además le han agregado el lugar de origen. Dicen Judas Iscariote o Yehudá de Keriote en hebreo. La escritura sagrada menciona algunos eventos que a primera vista pueden parecer grotescos, pero que sin embargo, como vamos a mirar en esta enseñanza, tienen un profundo significado. En este vídeo comprenderás como nunca lo has visto por qué las entrañas de Judas se salieron de su vientre y muchas relaciones con ese simbolismo tan extraño. Te recomiendo que te quedes hasta el final para que con base a los enunciados, versos y gráficos, seas tú mismo, con tu conocimiento, con tu entendimiento y con tu sabiduría, que saques tus propias conclusiones. Y la primera pregunta es: ¿qué aprendemos del nombre de Judas o Yehudá? Y aquí tenemos el primer gráfico. Yo les muestro muchos gráficos y les explico algunas cosas porque son importantes e interesantes y necesarias para tener un criterio más amplio de lo que estamos analizando. Entonces aquí tenemos el nombre Yehudá, la letra Yod, la letra G, la letra Vav, la letra Dalet y la letra G. Entonces aquí está en paleohebreo y aquí están los símbolos. Ya esta es una mano, esta es la letra G, que es un hombre con manos extendidas. Luego tenemos esta estaca, que es la Vav, la puerta, que es la Dalet, y la otra. Entonces es las mismas letras que el tetragrama Kadosh, que el tetragrama Santo, excepto que se le agrega la letra Dalet, ya que es esta que está aquí. A ver, esperen que esto me está dando aquí. ¿Ya? El Mesías dijo: yo soy la Dalet. Yo soy la puerta. Entonces, aquí tenemos nosotros el nombre Yehudá. También tenemos la letra Dalet, que tiene que ver precisamente con la forma paleohebraica, que es una Dalet, que es un triángulo. Ya aquí está en hebreo cuadrado. Y tiene que ver con las cuatro, o sea, con ubicarse, ¿no? Con orientarse.
tiene que ver con los 4 puntos cardinales, tiene que ver con una mano y la sangre, tiene que ver con el libre albedrío, con una puerta, ya les había dicho, con humillarse. Es importante recordar que el Mesías le decían hijo de David. Entonces, esto es 4, ¿no? Entonces, David, está puesto así, ya por 2 triángulos. Y aquí hay un 6, o sea, un hexágono. Entonces tenemos, si queremos verlo, tenemos un 4, otro 4 y un 6. Esto da 14, ¿ya? 14 es igual a 7, 7, etcétera, ¿no? Entonces tiene mucha relación con David. Ahora, ¿cuál es la simbología de las entrañas de Judas o Yehudá? Ya entrando un poco más en el tema, ¿no? Entonces, tenemos que ver eso porque en la escritura no siempre se dicen cosas solo por decir, sino que tiene una simbología. Aquí tenemos el Strong 990 que tiene que ver con vientre. Ya las entrañas están en el vientre, por si no lo sabían. Entonces, betén, ya esto tiene que ver con vientre. Esta palabra se usa más un poco como útero también, ya, o seno del cuerpo es donde está el bebé, ¿no? De dónde nace, de dónde sale. Entonces, pero obviamente tiene que ver con las entrañas, que es lo que estamos mirando. Entonces, he puesto aquí en mis notas que guardar el Shabbat para Yehudá de Keriot o Judas Iscariote no significaba solamente reposar en el séptimo. Yo te pregunto, ¿tú reposas en el séptimo? Sino también para Yehudá significaba ser discreto por su causa, pero él no lo entendió. Y es que la palabra betén en hebreo significa vientre y suma 7. Ya lo vimos, es la letra bet, la letra tet y la letra nun. Entonces esto suma, si quieren verlo así, suma, esto es 5 más 9, 59, 61. ¿Ya? 61, pero esto es 7, el vientre. Entonces, a veces todo radica, no a veces, siempre, desde el inicio, todo empieza por la boca y va hacia el vientre, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con lo que comemos. Hay unas reglas de alimentación, unas leyes de alimentación que hacen que nosotros tengamos en el vientre algo bueno o algo no bueno. Entonces, en Juan 4:22, por cierto, 4 es Dalet y 22 también da Dalet, pero es la Tauf. Ustedes, dice el Mesías, adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos o de los Yehudim o de los Yehuditas, ponen en esta traducción. ¿Por qué? Porque el Mesías era judío. Pero eso no significa necesariamente que tiene que ver con toda lo que es casa de Yehudá o todos los judíos, ya. Ahí hay una confusión. Yo quiero hacerles una comparativa. Por ejemplo, dicen, alguien tiene un pasaporte y dice que él nació en Israel. Eso no significa que tiene acceso al cielo, vamos a decirlo así, para poner un poco más general las convicciones. Tener el pasaporte de Israel tampoco significa que esa persona guarde Torah. Entonces ella nació en Israel, pero ese pueblo de Israel, esa nación de Israel, ese país de Israel es un símbolo. Entonces lo mismo es una persona que dice que es judía e incluso dice ella que guarda la Torah a su manera o medio la guarda, no significa que realmente sea yehudí, ya que sea judío, me explico, sino que hay algunos judíos, como decía el apóstol, el Sheliach, que no lo son, y hay otros que sí lo son, ya, pero eso depende de lo que se haga. Y dicen, no es por obras para que nadie se gloríe. En la Escritura dice que al final de los tiempos son las obras las que se juzgan. Ya, entonces, sin embargo, si alguien hace obras, también Santiago, Jacob decía, muéstrame tus obras para ver tu fe. Y la fe sin obras es muerta. No se puede decir que la gracia es algo así como pues espontáneo, ya algo que va, porque yo les digo una cosa, imagínense, digamos, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos le da la nacionalidad a todo el que llega, porque dicen yo amo Estados Unidos,
pero dan problemas a la policía, van a los supermercados y roban. Podemos poner cualquier otro país, ¿no? O son vecinos que no se les puede decir nada y hacen cosas en contra de otros. Entonces, algunos lo hacen por maldad y otros lo hacen por ignorancia. Entonces, no se les puede dar una nacionalidad a todos mientras no sepan cuáles son sus derechos y también cuáles son sus deberes. Y así funciona en cualquier reino. Por eso es que el Eterno ha dejado países para que entendamos las leyes de esos países y también para que entendamos las leyes del reino. Las leyes del reino son justas, es vara de hierro. Entonces hay países en donde hay leyes injustas y ahí se ven los resultados. Entonces, también podemos decir que de una manera simbólica se puede decir que Yeshua viene de las entrañas de la tribu de Yehudá o Judá, específicamente del vientre de Miriam, que era Yehudí o era judía. Entonces, es muy importante que comprendamos lo de las entrañas. Estamos viendo esto, vamos a ver un poco más y yo te invito a que veas este video una y otra y aún otra vez hasta que te quede más claro todo lo que estamos nosotros analizando. Aquí tenemos más notas que también en la simbología encontramos que para que el Mesías saliera a luz de los descendientes de Yehudá, estos tenían que ponerse la soga al cuello para matar al hijo de Elohim. Imaginemos por un momento si los Yehudim hubieran recibido al Mesías, que hubiese sido de casa de Israel. El Mesías dice, yo no he venido por casa de Yehudá, porque ellos están intentando guardar la Torá. Yo he venido, por eso he salido de allí. Ya por eso no he salido de una de las tribus de casa de Israel. Y les voy a decir algo más que les va a sonar de una consonancia, una disonancia cognitiva. Esto va a ser disonante, o sea, no les va a cuadrar en su mente. Para poder salvar a casa de Israel de su idolatría, de sus Baales, el Eterno se tuvo que convertir en un Baal. Pero los otros Baales dicen, pero tú no eres un Baal, tú eres el Elohim, tú eres el único Baal, el único Señor. Baal significa Señor, amo. Ya es una de los conceptos, de los significados que tiene. Entonces, luego ellos dicen que reconocen que él se hizo Baal y se metió incluso, él se hizo, escúchenme bien lo que les voy a decir, dice la Escritura que los hombres, ¿estás poniéndome atención? Mira, dice que los hombres son Elohim, somos Elohim, ya, así le dice. Ustedes son dioses, ya, si lo quieres traducir, ustedes son Elohim. Entonces, el Mesías se hizo hombre. Ojo, se hizo Elohim, o Elohim humano, y después también se hizo Baalim, ya se hizo Baal, se hizo un dios para casa de Israel. Casa de Israel tiene muchos dioses y le ponen muchos nombres, y todos se parecen. Está Zeus, está Jesús, está Tamuz, que el Señor lo reprenda, etcétera. Hay un montón de dioses. El Mesías se tuvo que hacer Dios, se tuvo que meter entre los Baales, porque de otra manera, casa de Israel, estábamos tan perdidos que nosotros, por más que nos decían, vean a los Yehudim, decía a los Yehudim, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, nuestro Elohim es uno, ¿ya? Pero casa de Israel no lo veía, andaba detrás de otros Baales. Lo dicen todos los profetas y lo dicen muchas veces el Eterno. Él, para poder llamar la atención de su pueblo, se convirtió en Baal, en un Baal. Esto es decir, no, hermano, ¿qué está diciendo? No, es así. Porque de otra manera, de hecho, Pablo cuando va, dice, ¿a quién? Al Dios no conocido. Dice, ¿no? Al Dios no conocido, para poder presentar y llamar la atención a los griegos que tenían muchos dioses, que éramos casa de Israel. Entonces, pero claro, cuando llegamos a ese Dios o a ese Elohim, a ese Baal, que es el Mesías, reconocemos que no es un Baal, sino que es Elohim. Ahora, mucha gente todavía lo mira como un Baal. Ya los judíos, por ejemplo, lo miran como un Baal, porque el Eterno, irónicamente, así se quiso presentar. Por eso es que los Yehudim no lo reconocen. ¿Por qué?
Porque incluso es como decir, ¿cómo vamos a reconocer a una persona, o sea, un hombre que salió incluso de nosotros? O sea, salió de la tribu de Yehudá y es un hombre, y a nosotros nos ha dicho la Escritura que Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces el Eterno sabía que tenía que hacer una división entre los que querían cumplir y a los que les gustaban los Baales. Entonces, eso es muy importante para que lo entendamos. Si no lo han entendido, escuchen otra vez el vídeo una y otra vez. Entonces, en la simbología encontramos que para que el Mesías, repito, saliera a luz de los descendientes de Yehudá, estos tenían que ponerse la soga al cuello para matar al hijo de Elohim. Los únicos que podían sacrificar al cordero eran personas que guardaban Torah. Estamos hablando de los términos simbólicos de los corderos reales, no el cordero hombre, que es el Mesías, que es un símbolo. Pero para poder matar o poder dar órdenes de ejecutar a un cordero, esa persona tenía que ser kosher de alguna manera, tenía que tener toda la intención de guardar la Torá y aferrarse a ella y ser tan calcitrantes como eran los Yehudim. Entonces, dicen, al final el Mesías dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Me entienden? Entonces, pero casa de Israel no podía, no tenía los méritos, no teníamos los méritos suficientes para matar al cordero. Si el Mesías viene, bueno, de hecho vino, y dice, a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Pero a los que le recibieron, que es casa de Israel, porque casa de Israel recibía o recibe a cualquier Baal, ¿ya? Entonces el Mesías no es cualquier Baal, le repito, él es Elohim, pero él no se podía presentar como el único Elohim que reconocían los Yehudim porque ya lo había hecho y lo habían rechazado. Los Yehudim lo rechazaron por segundo, ya de segunda ocasión. Los primeros que rechazaron al Elohim de Israel fueron casa de Israel, precisamente, cuando se dividió casa de Israel, casa de Yehudá con Roboam y con Jeroboam, pero ya lo habíamos rechazado y elegimos otros Baales. Pues por eso es que él tuvo que meterse entre esos Baales, convertirse en un Baal, convertirse en un Elohim hombre para poder llevarnos a la salvación. Casa de Yehudá no lo necesitaba. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían a un Elohim que era el único y guardaban su Torá. Es decir, los que guardan su Torá, no todos que se dicen Yehudim o judíos. Entonces hay un propósito para todo. Veamos un poco más. En Lucas 23:34 dice, y Yehoshua decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ellos, partiendo sus vestidos, echaron suertes. Entonces él está diciendo al Padre, perdónalos. Entonces, ¿qué va a hacer el Padre? Perdonarlos. Y dice, pero es que los romanos los mataron y destruyeron y quemaron el templo y aquellafa y esto y lo otro. Hay muchas historias sobre eso, ¿no? Eso no significa que ellos hayan ido a la destrucción, ya a la condenación perpetua. Me explico, porque muchos de ellos incluso se arrepintieron después. Pero es porque no había otra manera de salvar a casa de Israel, era condenando a casa de Yehudá a matar al hijo de Elohim. ¿Qué aprendemos del cuarto mes hebreo y las entrañas de Judas? Es otra pregunta que yo tengo aquí. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que la luna es una energía protectora, ¿no? Y cuando es necesario, eclipsa al sol y a otros astros para que no nos afecten negativamente. Es como una madre que protege el óvulo. El óvulo está en el vientre, ya en las entrañas. Esto es muy importante también. Ya aquí tenemos la luna. Recuerden, Hanok muestra 7 círculos, ya 7 círculos celestes. No los vamos a ver aquí, solo los voy a poner así a grosso modo. Shabtai, el primero. Venus o Nogá, el segundo. Shabtai es Saturno. El quinto es Maadim o Marte. Y el cuarto, de arriba hacia abajo, es el Sol. ¿Ya? Este es el Sol. Después está el tercero que es Sedek o Sadik o Júpiter. Luego está el segundo que es Kokab o Mercurio. Y luego está el primero, entre comillas, de abajo hacia arriba, que es la Luna. ¿Ya? Entonces tenemos 7. Pero en medio está el Sol. Y el primero, es la luna. Entonces la luna representa a la Keilah y el sol representa al Mesías. El cuarto es porque él vino en el cuarto milenio. Entonces,
La luna es la que, digamos, controla las aguas, los líquidos de la Tierra y también influencia las emociones, ¿ya? Así que aquí tenemos este gráfico que tiene que ver precisamente con el cuarto mes, ¿ya? Entonces, el cuarto hijo de Jacob era Yehudá y la cuarta letra de Yehudá es la Dalet, 4-4. ¿Ya? 4, o sea, 4. Entonces, esto también es 8. ¿Ya? Esto tiene que ver con genética. Aquí también tenemos 8 en Yeshua. Y también lo tenemos aquí en Yod Hei Vav He. Ya tenemos 8. Entonces, aquí nosotros tenemos que, de acuerdo a los calendarios hebreos han sufrido un cambio, ¿no? Cuando el Eterno sacó de Egipto al pueblo de Israel, le dijo ahora ya su primer mes, que antes era el décimo tiene que ver con el Mashiach. El décimo es el Mesías, o el Eterno sometido al tiempo, que al final es 1 más 0 es 1. Entonces, el mes que antes era el décimo para ustedes, ahora va a ser, el mes que era el séptimo para ustedes, ahora va a ser el primero. Y en ese cambio, pues, este es Cáncer, que tiene que ver con Tamuz, que se llama babilónicamente Tamuz, ya vamos a ver algo de esa historia. Entonces, tiene que ver con el cuarto, pero antes era el décimo. Pero todo esto tiene que ver con el Mesías, el cuarto también. Cuarto mandamiento es guardar el séptimo. Y el décimo es, la parte del Mesías cometido al tiempo, les repito. Aquí tenemos la palabra también sartán, ¿ya? Sartán, que es cáncer en hebreo, que es la misma palabra para cáncer y así se llama el mes, ¿ya? El mes sartán. También así se llama el cangrejo. Entonces, estas letras suman 13. 13 es Ahavá, pero también es 4. ¿Ya? 1 más 3 es 4. Y es el cuarto mes. Entonces, aquí tenemos nosotros que la luz del Eterno pasó por la letra Het, que es 8, ¿ya? Igual que Yeshua, igual que Yod Hei Vav He, tiene que ver con la constelación de Sartán, la constelación del cangrejo. Entonces, y luego la letra Tau, que tiene que ver con la cruz, con el pacto, tiene que ver que la luz del Eterno se hizo pasar por esa letra para formar el astro luna. Todo está relacionado, ya todo está relacionado. Entonces, aquí nosotros tenemos que también en ese mes, cuando Moshe subió al monte y después bajó con las tablas, entonces el pueblo se había hecho un becerro de oro. Ya, un becerro de oro que simboliza las emociones del pueblo descontroladas. Y pues se rompieron las tablas, que simboliza la crucifixión del Mashiach. Y entonces aquí tenemos todo esto que tiene que ver con la genética, ¿no? Ahora, he puesto en mis notas que según Hanoch, el astro Yariach o luna es el primero de abajo hacia arriba y el séptimo de arriba hacia abajo. Esto da 1 y 7, 17. Yeshua, ya 3, 8, 6, 17, 8. Ya, se salió. Perdón, voy a volver aquí. Vamos a ver, esperen. Me pedreen todavía que primera vez que me equivoco. Entonces aquí tenemos esto. Ahora, también he puesto aquí, voy a ver si lo voy a ampliar un poco más para que lo vean. La luna, he puesto yo, afecta las emociones, incluso hasta enfermarse, pero también es la mano protectora, ya la Kaf. Entonces, también les decía que David suma 14 el nombre, no las letras, y el mes lunar está compuesto precisamente por 14 días de emociones fuertes, más 14 días de emociones que son más débiles por las mareas, porque la luna, cuando en los primeros 14 días la luna ala el agua, hacia arriba, y los 14 días posteriores aplasta el agua hacia abajo, y entonces las emociones son débiles y es mejor hacer planificaciones en los primeros 14 días. El Eterno dijo, hay algunas personas, yo lo he escuchado, varios dicen, los meses lunares, eso es diabólico, dicen, ¿no? Pero el Eterno manda al pueblo de Israel y dice, observarás Rosh Hodesh, o sea, la luna renovada o la cabeza renovada, que son las lunas. ¿Me explico? Entonces, a partir de ahí ya hay un error que no se puede quitar. Entonces,
De hecho, cuando Yehoshua, el hijo de Nun, Josué, el hijo de Nun, entra, la primera ciudad que destruye se llama Jericó, que tiene que ver con la palabra Yareach, que en hebreo es luna. ¿Por qué? Porque es aplastar, destruir, entre comillas, o controlar racionalmente las emociones. Eso es lo que tenemos en este gráfico a grosso modo. Y aquí está Yareach luna, que aquí está, que suma 1 y 1, que es la letra Kaf. Pues eso. Entonces quería que lo vieran porque tiene que ver precisamente con las entrañas de Yehudá, porque las emociones están en el hígado principalmente, y eso está al lado, pues, de las entrañas o de las tripas, como lo quieran ver. Entonces, he puesto también otra vez en mis notas que es más emocionante hacer uso del dinero que pensar en lo correcto. Eso es lo que le pasaba a Yehudá. ¿Y a ti? O sea, tú dices, ¿es más emocionante hacer uso del dinero o hacer lo correcto? ¿Es más emocionante ir a comprar zapatos, ropa, comida, etcétera, al cine en Shabbat, o guardarlo, que es hacer lo correcto? Las emociones. Cangrejo en hebreo también es sartán, lo cual suma 13 porque tiene que ver mucho con el amor materno. Ya dicen que no hay mejor madre que los cáncer, y también los padres que son cáncer son muy maternales. Pero eso tiene un cierto riesgo. Entonces, se dice que la comparación entre cáncer y cangrejo se debe a que el cangrejo, como el cáncer, sujeta fuerte a sus víctimas y no la suelta. Hay gente que se aferra, ya dicen, no, es que yo lo quiero, yo lo quiero. Pasan por un divorcio, pasan por que un hijo se va de la casa, pasan incluso por una muerte, que el Adón no lo permita, pero se aferran. Ya, y viven ahí en ese pasado. Lo peor es que idealizan, ya no se acuerdan, está bien, ¿no? Pero ya no se acuerdan de los errores o de lo malo que les hicieron, pero como están aferrados, entonces solo piensan en lo bueno, pero eso les impide avanzar. El cangrejo tiene algunas características como esas, entonces por eso tiene tenazas grandes. Ya si eres, por ejemplo, una madre, con esas grandes tenazas abraza a sus hijos y no los quiere dejar salir, no los quiere dejar ir. Yo no digo que hay que dejarlos ir a la calle, no, eso no. Hay que enseñarles, hay que instruirlos. Pero a veces son como cuestiones un poco enfermizas o demasiado emocionales. Para otros autores se debe el cáncer se debe a la forma que adopta ciertos tumores al avanzar hacia otros, es decir, la semejanza entre el cáncer de enfermedad y el cangrejo. Dice que cuando avanza hacia otros órganos y se forman nuevos vasos sanguíneos dentro alrededor de los mismos, generando ramificaciones o proyecciones similares a un cangrejo con sus múltiples patas y pinzas. Lo cierto es que las emociones descontroladas llevan a las personas de un lado hacia otro, sin objetivo definido hacia adelante. Ya, es decir, los cangrejos se mueven hacia un lado, hacia otro. Y lo más que hace un cangrejo cuando ve que la cosa se pone un poco rara es retroceder rápidamente hacia su lugar de confort. Se encueva, ya se queda ahí, solo saca los grandes ojos que tiene. ¿Tienes ojos grandes tú? Saca así, tiene grandes tenazas también. Sale ahí, tienes una gran espalda como el cangrejo. Salen ahí y luego se mueven de un lado hacia el otro rápido, y luego se regresan. Entonces, pero eso tiene que ver con las emociones. A veces hay gente que no se mueve hacia adelante porque vive convulsa, ya vive ahí en las ondas, en las olas de sus emociones del pasado. Le gusta vivir en el pasado y por eso no avanzan. Se encuevan, se mueven de un lado hacia otro, pero no hacia adelante. Ahora, otra pregunta es ¿por qué el cuarto mes es llamado como el ídolo Tamuz y qué relación tiene con las entrañas? Se dice que las personas del signo cáncer son las mejores madres, incluso si son padres. No obstante, y también si no tienen padre, ¿ya? Es decir, si les toca criarlas a sus hijos solos. No obstante, este emocionalismo hacia sus vástagos, si es exacerbado, desenlaza en una especie de idolatría. Tamuz, de la que la ONU reprenda, del acadio Dumusu, nombre de la deidad babilónica de Tamuz, dios de la floración de la primavera, es el 10º mes del calendario hebreo moderno, que comienza su cómputo a partir del mes de Tishri con la creación del mundo, y el cuarto mes, según el ordenamiento de los meses en la Biblia, que comienza por Nisan.
Ya Nisan es Aries, y que es lo que le dio el Eterno ya al pueblo de Israel en Egipto, que le dijo: ahora ya no va a ser este el séptimo, sino el primero, y el primero va a ser el séptimo. Y es en conmemoración de la salida de los hebreos de la esclavitud de Misraim. El nombre otorgado al mes de Tamuz en la Biblia es simplemente el cuarto mes, siguiendo la numeración ordinal, al igual que el resto de los meses del año hebreo en la Torá. El mes cuarto, dice, esto estamos hablando de Segundo de Reyes 25:3, el mes cuarto, el 9 del mes cuarto, hablando de Tamuz, cuando arreció el hambre en la ciudad y no había pan para la gente del pueblo. Su nombre actual, Tamuz, que la ONU reprenda, tiene sus orígenes en los nombres de los meses de la antigua Babilonia, provenientes del idioma acadio, y de aquí fueron adoptados por los Yehudim, por los judíos, ahí desterrados entre el 586 antes del Mesías y 536 antes del Mesías, luego de haber sido llevados al exilio por el rey Nebuchadnezzar o Nabucodonosor II. Es importante, otra vez les digo, que el pueblo de Israel en Babilonia adoptó muchos nombres de los meses de deidades, de baales babilónicos. Por eso es que le digo que el Mesías se tuvo que convertir en un baal para poder rescatar a la gente que estaba adorando baales falsos, para que adoraran al Baal verdadero o al Elohim verdadero o al Adón, ya al amo. Entonces Tamuz no es recordado en la Biblia como nombre de este mes, sino al nombrar a la deidad homónima, el dios de la primavera y el florecimiento, que según la mitología babilónica reinaba durante los 3 meses de primavera, que eran Nisan, o que son Nisan, Iyar y Sivan, que si lo quieren ver en signos zodiac, en signos de las constelaciones, más bien es Aries, Tauro y Géminis. Mientras que en Tamuz, al llegar el verano, Tamuz moría. Y dice en Ezequiel 8:14, dice: me llevó a la entrada del pórtico de la casa de Jehová, que mira al norte, y vi que allí estaban sentadas las mujeres llorando a Tamuz. Entonces, el nombre babilónico del mes de Tamuz se conservó no solo en hebreo, sino también en otros idiomas, en la zona de influencia como el turco moderno, en el que el mes de julio se llama Temuz. Tamuz cuenta siempre con 29 días, y es el mes que marca el comienzo del verano boreal, paralelo a los meses gregorianos de junio y julio. Según el año, su signo del Mazalot o constelacional es precisamente Cáncer, por abundar los cangrejos en las aguas en esta época. ¿Tú eres un cangrejo o no? Digo, del signo. Aquí tenemos también un poco la historia de lo que tiene que ver con Tamuz. Hay varias connotaciones históricas de esto, ¿no? Según la mitología, Semiramis, madre de Tamuz, se inventó una historia para que su hijo fuese adorado como un dios, y de ahí precisamente vienen muchas confusiones. Es decir, ella era la esposa de Nimrod. A Nimrod hay muchas partes donde dice que lo mataron aquí, lo mataron allá. En el libro de Yashar dice que lo mató Esaf. Entonces, el problema es que ellos se habían hecho dioses. Entonces, cuando matan a Nimrod, ella ve que el pueblo se está sublevando. Entonces ella se inventa una historia y dice que Nimrod es el dios Sol y que la embaraza, pero realmente le había embarazado un sacerdote ya de sus mismas religiosidades, y entonces queda embarazada de Tamuz. Y entonces dice que Tamuz ha sido concebido por medio del espíritu del Sol, ya, y que el niño es un dios, ya, y que es una deidad, y bueno, y lo adoran, etcétera, etcétera. Obviamente tiene una relación bastante parecida, digamos, a lo que es la historia de Miriam, de que vino el Ruach HaKodesh, pero que también los Yehudim lo atribuyen a que fue un soldado romano llamado Pantera que la había embarazado. Entonces siempre existen ese tipo de cosas, porque el Eterno dice que antes de que existiera la luz, dice, haya luz, dice, pero había tinieblas, de la tiniebla se hizo la luz. Entonces hay muchas confusiones con respecto a eso, y Casa de Yehudá, por ejemplo, no todos, algunos dicen que precisamente el Mesías, Jesucristo, como le quieran llamar,
pues tiene una historia parecida a muchos dioses como los egipcios, como este babilónico, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que establecer una relación directa con él y estudiar, como lo estamos haciendo en este doctorado, para comprender mejor las cosas. Mire este video varias veces. Entonces, otra pregunta es, ¿cómo se relacionan las entrañas con la glotonería, Judas, Adán y Javá, el Mesías y la Keilah? Aquí tenemos este Strong, que es Salal. Salal es estremecer, temblar, bueno, también tiene que ver con glotón, ya, glotón. Entonces, la gula es un pecado, la gula te enferma. Entonces, si a ti te gusta comer mucho, vete reduciendo ya un poco los kilos de carne que te comes o los kilos de verduras. Tenemos que ser comedidos, tenemos que ser controlados, controlar nuestras emociones. He puesto en mis notas que la gula o glotonería espiritual y carnal es querer comer y probar más de lo que nuestro Padre Creador nos indica que comamos. Ese es el caso de Javá. Primero y luego Adán también comió, lo cual provocó que se formara un sistema digestivo que no era el original. Yo aquí quiero que pongan mucha atención. La gula, la codicia, la glotonería no es simplemente comer mucho. Hay mucha gente que le gusta probar de todo. Eso también es gula, eso también es glotonería. Entonces, cuando Adán comía del árbol de la vida, que no necesitaba ningún otro árbol, ¿ya? Entonces, yo quiero que vean la evolución, ¿no? El Eterno, o sea, la Biblia es muy escueta, muy cerrada, muy resumida. Pero yo no veo al Eterno, digamos, que le diga a Adán, mira, puedes comer de todos los árboles de inicio. No, porque él solo lo único que necesitaba es del árbol de la vida. Entonces yo veo al Eterno que le dice, de este árbol come, ya, para que vivas eternamente. Porque cuando comes vas a vivir 1000 años. Por cada comida vas a vivir 1000 años. Por eso él murió a los 930. Pero luego Adán se va como, pues ya saben, ¿no? De alguna manera dejaba entrar a la serpiente, vamos a decir así, solo que la serpiente le mandaba ideas. Y le dice, y todos estos árboles puedo comer, o sea, los podíamos probar. Y el Eterno le dice, sí, bueno, pueden probar estos. Pero ahí ya se está degenerando Adán, ya, en su mente, en su vientre, su glotonería. Y entonces le dice, vale, pero de este no puedes comer, del conocimiento del bien y del mal. Y entonces cuando llega la serpiente, como ya sabe la debilidad de Javá y de Adán, y les dice, con que les ha dicho el Eterno que no pueden comer de ningún árbol. Y le dice, no, de todos podemos comer menos de este. Porque el día, bla, 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 y empieza la historia ahí, ¿no? Entonces, luego también dice que, volviendo al tema de Adán, sin Javá todavía, dice que él vio a los animales que tenían pareja. Entonces, ¿qué era la serpiente? Supuestamente, ¿no? La serpiente no se dice que era un animal. Yo siempre he dicho que era una especie de animal humanoide que había creado Adán. Entonces, hay un vídeo que se llama ¿Quién creó a la serpiente? Y también hay otro vídeo que se llama Los ángeles tibios. Ya lo subiré porque ahora mismo no están. Así que colaboren para que podamos seguir adelante. Ahora mismo la situación está complicada. Económicamente hablando para mí, entonces pues no tengo ni internet en este momento, pero seguiremos hasta donde podamos. Entonces, lo que les quiero decir es esto, perdonen el paréntesis, paréntesis emocional. Entonces, el punto es que, volvamos a lo racional, el punto es que cuando Adán todavía Javá no existía, digamos, o estaba, bueno, existía dentro de sus entrañas, estaba ahí dentro. Entonces, él primero empezó a comer árboles que pues no necesitaba. Y segundo, comenzó a ver a los animales. Ahora, los animales posiblemente hayan sufrido lo mismo, una degradación como la que sufrió el hombre. Ya, imagínense ustedes, por ejemplo, ahora, imagínense en los tiempos de Adán, cómo podía ser la piel, los huesos, el pelo de ellos para poder vivir 930 años, ya, o 900 años, 700 años, 500 años, 600 años. Cómo tenía que ser su piel, cómo tenían que ser de fuertes, ya, para poder vivir tanto tiempo. Y luego pues nos hemos ido degradando. Los animales seguramente de la misma manera eran una especie de animaloides, o sea, unos humanoides, o sea, es decir, eran así,
una especie de animales que quizás caminaban erguidos, ya caminaban erguidos. Hay muchos libros apócrifos que hablan de que los animales dejaron de hablar y que también a la serpiente le dice te arrastrarás, o sea que no se arrastraba, ya. Y los otros animales al parecer caminaban en dos patas, porque imagínense Adán qué mente podía tener para ver un animal en cuatro patas y decir, bueno, los animales tienen, no, quizás caminaban en dos patas, quizás hablaban, pero después se degradaron. Cuando Adán peca, a los animales los condenan a caminar en cuatro patas y a ya no hablar, ¿ya? Y a comerse entre ellos, porque así sucedió. Bueno, al principio comían también ellos solo hierbas, eran herbívoros todos. Entonces, pero Adán comienza, o sea, él es la cabeza de la creación y cuando su cabeza comienza a bajar hacia las emociones, le va pasando la factura, entre comillas, a los animales y a toda la creación, incluyendo los árboles. Los árboles también tuvieron que degradarse para ya no producir las medicinas que mantenían al hombre, pues sano, vamos a decir así, ¿no? De hecho, hay un libro de Noé de las medicinas. Entonces, lo que quiero que tengamos claro, ¿no?, es que Adán se fue degenerando emocionalmente por alguna razón, influenciado. O sea, yo les digo, por ejemplo, nosotros podríamos ver que el árbol de la vida era como una especie de rollo, o sea, de palabra. Y los otros árboles también posiblemente eran otros ángeles o demonios o ángeles intermedios que también compartían sus enseñanzas, que no tenía Adán por qué escucharlas, ¿ya? En Ezequiel se habla de comer el rollo, en otras partes se habla de comer, todo entra por la boca, ¿no? Y también por el oído, y por los ojos, y por la nariz, y por las manos. Entonces, los 5 sentidos, la letra G. Entonces, al final, Adán pues condena a la creación porque él es la cabeza, y si la cabeza se condena, él condena al cuerpo. Y sale Javá, ya Javá sale por las emociones de Adán de que veía los animales. Entonces, porque no vio a Elohim. Si Javá estaba adentro, estaba protegida, ya, pero en cuanto sacas a tu mujer, aparecen un montón de serpientes ahí, ¿no?, mirándola y hablando. Así que ten cuidado cuando sacas a tu mujer, ya, ten cuidado. Entonces, luego volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando Javá come, vamos a decir así, del fruto, vamos a tomarlo literal, y Adán también, su cuerpo no sabe qué hacer con ese fruto, ¿ya? Pero como es un super ser, es un cuerpo, o sea, el cuerpo es un super ser, es un Elohim, entonces él automáticamente crea un sistema digestivo, ya, un cerebro digestivo, un cerebro intestinal, para procesar aquello que le habían metido en la boca, que le habían metido, ¿ya? Entonces comienza a crear, y por eso es que el Eterno, cuando castiga a Javá en el vientre, a Adán lo castiga a trabajar por lo que se va a comer. Y a la serpiente le dice que va a comer polvo. ¿Me entienden? Ya la cola, dice, la cola del dragón arrastró la tercera parte. Entonces la cola. Entonces lo convierten en un animal que va a comer polvo, porque le gusta eso, ¿no? Entonces ahí está. Pero el vientre, o sea, el cerebro emocional, digamos que era de fuego, ya consumía el pan de vida, el fruto del árbol de la vida, lo consumía por medio de una desintegración láser, vamos a decir así. Era un fuego blanco consumidor que permitía producir una energía inenarrable. Y aquí tengo yo este gráfico, pongan mucha atención, ¿no? Aquí está, vean, aquí está el cerebro racional, que es obviamente, y obviamente también está conectado o desconectado con el cerebro intestinal o el cerebro emocional, ¿ya? Entonces, se dice que el hombre es la cabeza, ¿ya? El hombre es la cabeza y la mujer, el hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo. Entonces, el hombre es racional y la mujer es emocional. Eso está comprobado por la historia. Entonces, aquí también intervienen, ¿no? Yo les he dicho que la palabra Melech en hebreo, que es rey, tiene 3 letras. La letra Mem, que es Moach, de cerebro. La letra Lamed, que es corazón, Lev, ya, Lev, Moach. Así más o menos, Moach. Y luego Keved,
que ve de hígado, ¿ya? Que tiene que ver con pensamientos, sentimientos y emociones. Pero eso está aquí. Ahora, se tiene que procesar el alimento, ¿ya? Un alimento que el hombre no estaba, digamos, destinado a comer. Él estaba destinado a comer del árbol de la vida. Después se lo quitan y le dan hierbas. Entonces, pero el cerebro emocional del hombre o las emociones del hombre en aquel entonces hacen que se cree este intestino. El hombre le comía y no miccionaba, no orinaba, pues, no defecaba, ¿ya? ¿Por qué? Porque comía maná o comía árbol de vida y eso no hay desperdicio. Pero en cuanto él come lo que no es del padre, entonces se vuelve un esclavo porque se convierte en un deudor y se genera un intestino, un cerebro intestinal. ¿Ya? Estamos hablando de las entrañas de Yehudá, de Queriot, de Judas Iscariot. Entonces había que pagar un precio. Y la mujer, entre comillas, ¿no? Que es el mismo Adán, solo que en forma femenina, porque es su parte, digamos, femenina, entre comillas, pues ya hace, es decir, lo que sucede aquí, ponme mucha atención, lo que sucede aquí y se pasa para acá, unidos producen un resultado en el exterior. Entonces Adán permitió que esto se uniera a esto y entonces produjo un resultado del exterior que era Javá. Pero además de eso produjo un intestino en Javá primero y después en él, porque eso es lo que él buscaba. El Eterno lo único que está mostrando es las consecuencias de los pensamientos y de la desobediencia. Cuidado con tus pensamientos, cuidado con pensar en desobedecer. Así que el Mesías, he puesto en mis notas, es el Yehudí, es el judío por excelencia y también es la puerta. Él decía, yo soy la puerta. Y él dice que viene, bueno, él salió de casa de Yehudá. También es la puerta de donde sale la Keilah, que simboliza su cuerpo, por eso de su costado salió el agua de vida. Entonces también, entre comillas, de las entrañas del Mesías, cuando le meten la lanza en el costado, sale la Keilah, sale el plasma hacia la tierra, que es lo que nosotros comemos, para hacer un proceso inverso, ya, hacer un proceso inverso. Esto es lo que tenemos aquí. Entonces hay una nueva creación en la tierra, o sea, es una mezcla del barro antiguo de muerte con el barro de vida o con la sangre y el plasma, la carne del Mesías, que se genera un nuevo barro, ¿ya? Nuevos cuerpos. Entonces cuando un hombre engendra un hijo, se está reinventando. Él está volviendo a nacer y son una sola carne con su mujer. Esto se lo he explicado en otras ocasiones. Ahora, la otra pregunta es: ¿qué significado tienen las 30 monedas de plata con las que Judas o Yehudá de Queriot o Judas Iscariote vendió al Mesías? Porque esto también está ahí. Tiene que ver que él se arrepintió, dice, ¿no? También les invito a que vean un vídeo que se llama La salvación de Judas Iscariote. Ya voy a subir también ese vídeo. Si no está subido, lo voy a subir. Ayúdenme, por favor. Necesito que colaboren. Entonces, porque son 500 y tantos vídeos más, como 550 quizás vídeos que yo tenía subidos y que me los han pues borrado el canal por error de los robots de YouTube y bueno, tengo que hacerlo ya en Vimeo y todo eso. Entonces, muchas personas con respecto a los 30 monedas sostienen que quien controla el dinero también controla el poder. Lo cierto, ponme mucha atención en lo que te estoy diciendo, lo cierto es que Yehudá de Queriot, Judas Iscariote, era el tesorero del rey, del reino, el tesorero del Mesías. Por lo tanto, tenía un liderazgo marcado por su habilidad, porque esto representa también a los judíos en general, la casa de Yehudá, que se les había dado el liderazgo. Y se les dio la preeminencia incluso de que el Mesías saliera de ahí. Tenía un liderazgo marcado por su habilidad administrativa y financiera. Esto tiene que ver, la 30 tiene que ver con Lamed, porque es la letra número 12 con un valor de 30, y tiene que ver con un corazón, tiene que ver, porque es la letra con que empieza la palabra Lev en hebreo, que es corazón, tiene que ver con un liderazgo, un callado, un pastor que lidera, con un discernimiento mayor que el de las ovejas, las 12 tribus de Israel, es decir, las constelaciones, es decir, llevarlas adelante. Tiene que ver con un yugo, el yugo es la Torá. También tiene que ver con las constelaciones, los 12 meses. Entonces, ellos fueron señalados o fueron elegidos para ser los líderes. Pero el dinero los cegó.
¿ya? Entonces, la letra Lamed representa al guía que va delante de un grupo. No obstante, observamos que Judas Iscariote, en representación de casa de Yehudá, había entregado ese liderazgo por bienestar económico. La mayor pérdida que Yehudá hizo fue precisamente señalada por el Mesías, y es que éste dijo que no ha habido mayor profeta que Yohanan el Inmersor o Juan el Bautista, y sin embargo habían querido matarlo Herodes y sus aliados, e incluso mataron a su padre Sejarjah. Entonces, se suponía que ellos estaban esperando el cumplimiento de la profecía. El Mesías señala al máximo profeta porque lo está presentando a él, porque todas las profecías apuntaban y apuntan al Mesías, tanto las pasadas como las futuras. Ya no hay más profecía. Entonces la Escritura Sagrada tiene el espíritu de la profecía y desde los tiempos primeros hasta los últimos anuncia y presenta al Mesías. Pero los líderes de Yehudá habían perdido ese espíritu de tal grado que las profecías se cumplieron en sus narices y ni cuenta se dieron por estar pensando en su bienestar material. Tú estás pensando en tu bienestar material. Deja de pensar en tu bienestar material y piensa en el mío. No, piensa en que tengo que pagar para poder tener internet, para poder tener más cosas, para poder subir otros 500 vídeos, más los vídeos que ya había subido, volverlos a resubir. Así que ahí está. Las entrañas de Judas, de Yehudá de Keriot, que es una simbología. Yo te invito por quinta vez que vuelvas a ver este vídeo una y otra vez, porque a veces malinterpretamos todo, ¿no? Y lo vemos todo como si es lo que se merecía, pero en la Biblia muchas cosas que no están solo por estar. Así que deja de pensar tanto en tu vientre, no te preocupes tanto por la comida. Aparta una parte, porque lo único que te llevas es lo que sembraste en el reino. A veces, esas son las conclusiones que quiero que compartamos, que son importantes y relevantes. Así que vamos a ver que a veces el hijo desobediente no es el que obedece. Perdón, el hijo obediente no es el que obedece, y el que parece desobediente es el que sigue instrucciones. Repito, a veces el hijo obediente no es el que obedece, y el que parece desobediente es el que sigue instrucciones. A veces el hijo que parece obediente necesita comerse al cordero humano, mientras que el que parece el desobediente se come al cordero animal. Otras veces el hijo obediente critica al desobediente porque piensa que comerse al cordero humano le permite hacer cosas que al otro no. Incluso establecen nuevos días, nuevas fiestas y calendarios de celebración a su antojo. Se dice que cuando alguien se deja llevar por las entrañas, comiendo mucho, es porque realmente algo se lo está comiendo por dentro. Se dice que cuando alguien, repito, se deja llevar por las entrañas comiendo mucho, es porque realmente algo se lo está comiendo por dentro. ¿Qué sería de nosotros si adoptamos muchos vales, muchas leyes todavía? Hay mucha gente que guarda días, guarda fiestas, guarda leyes alimentarias, entre comillas, que no son las que el Eterno ha establecido. ¿Qué sería de nosotros si nuestros hermanos de casa de Yehudá no nos enseñaran a controlar nuestras entrañas, guardando, haciendo un tesoro de los rollos y diciendo la Torá, la Torá, la Torá? Es que generalmente cuando las entrañas toman el control, se come desmedidamente, precisamente porque las emociones están descontroladas. A veces escuchamos y leemos acerca del pan de vida, pero no distinguimos su sabor. Por lo tanto, el que no comprende por medio del gusto lo que come, se convierte en un esclavo de sus entrañas y emociones. Lo peor de todo es que nunca estará saciado. Dice el refrán, por la boca muere el pez. Y es que desde el pecado original, lo que empezó por la boca, terminó emocionalmente en un vientre. Había una vez un jardín que tenía un árbol de vida, único y necesario para vivir bien. Pero sus habitantes codiciaron con gran avaricia todos los demás que allí estaban, y aún así se les permitió comer de todo árbol. Sin embargo, se les sugirió no comer de uno, el del conocimiento del bien y del mal.
Al pasar el tiempo, sin embargo, apareció un ser que también le sugirió poner en su boca el fruto de aquel árbol, tragarlo y llevarlo hasta sus entrañas. Y así lo hicieron por placer, pero hasta hoy no sabemos cómo digerir nuestras propias emociones. Y el Mesías hizo el proceso inverso. Salió de las entrañas de la raza caída, pero no por placer, sino por sacrificio. El único y mejor alimento que nuestro Creador nos ha dado no tiene un sabor de entrañas, sino más bien de obediencia. Se llama Yeshua HaMashiach y le llaman judío, es decir, Yehudí, porque él es la máxima expresión de alabanza a Yah. Eso significa Yehudá. Una alabanza poco emocional, pero sí altamente racional de cabeza. Él es nuestro alimento, Él, nuestro árbol de vida. Él te dice, Él me dice, Él nos dice, el que come y bebe de mí no tendrá hambre ni sed jamás. Él vino, murió y resucitó, prometió que volvería, yo le creo. Pronto, muy pronto regresará, todo ojo le verá, incluyendo a los que le traspasaron. Alaba, da halel a Yah, y serás llamado Yehudá, Judá, Judas, que significa alabanza a Yah o alabanza a Él. Sé agradecido porque te ha dado gracia y también te ha dado de comer. Te ha dado de comer hoy. Bendito sea su nombre, Padre, Todá Rabá. Gracias, Padre, porque hay alimento en mi mesa. Aleluya. Estamos, Padre, agradecidos por tu amor, por tu bendición, por tu provisión, porque a pesar de las circunstancias, hay alimento en mi mesa. Mis hijos tienen comida. Tú eres fiel y por siempre lo serás. Te pido que bendigas a mis hermanos, a todos, que los multipliques cada vez más y que ellos puedan encontrar la manera de que su cabeza domine por encima de sus entrañas, que podamos ser más racionales, más cabeza y menos cola, como las entrañas que terminan allí. Ayúdanos, Padre, a ser dirigidos, a apartarnos del mal, del pecado, de la lujuria, la fornicación, del adulterio, del robo, de no guardar el Shabbat, que podamos ser obedientes con nuestra mente, primeramente, con nuestro corazón y con nuestro hígado, dominar, avanzar y mantenernos en limpieza. A pesar de muchas cosas, Yehudá, Judas Iscariote, se colgó del árbol, porque eso es lo que dice la Torá, pero tú lo salvaste, rompiendo la soga y abriendo sus entrañas, dándonos una simbología de que hay que sacrificar, hay que matar al que nos está matando por dentro muchas veces, que son nuestras emociones. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Te adoramos, te bendecimos, te damos todo honor, todo reconocimiento solamente a ti, que eres el único que la merece, Padre. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Bendice los continentes, el continente americano, el continente africano, el continente asiático. Bendice Europa, África, Oceanía. Bendice todas las naciones, bendice Israel, la nación en donde tú decidiste depositar tu genética. Oramos por la paz de Jerusalén, por la paz de Jerusalén. Bendito sea tu nombre, Padre, Todá Rabá, por un día más de oportunidades. Hermanos y hermanas, Ajim Hayot, este es tu ministerio, Nelson Sánchez, Keila Kadosh. Te doy mi mayor agradecimiento, Todá Rabá, a cada uno de los donantes y patrocinadores, ya que son el medio que el Eterno ha usado para seguir llevando luz a las naciones. Escríbenos a nuestros correos, a nelson.alexander.sa@gmail.com. También escribe a nelson.kadosh.sánchez. No, Nelson. Aquí están, perdón. Es que he creado tantos y esos existen, pero esto es lo que quiero que me escriban a keila.nelson.kadosh@gmail.com, y también quiero que me escribas a nelson.sanchez.kadosh@gmail.com.
Perdona, que de verdad tengo como 7 correos, pero solo estos 3 quiero usar. Entonces, también puedes visitar el sitio web keilakadosh.org, también raeve.org. Aquí están, y también puedes colaborar si ya tienes una cuenta PayPal para que se sigan haciendo vídeos y subiendo y compartiendo estas enseñanzas. A nelson.alexander.sa@gmail.com, o escribirme a cualquiera de los correos que te decía yo que están aquí para explicarte cómo puedes hacerlo a otra cuenta o para agregarte a mi WhatsApp. Ya, dime, escríbeme un correo y me este es mi teléfono, agrégame a WhatsApp y te agregaré a mi WhatsApp y al grupo. Ya, también recuerda que hay paquetes de libros que puedes dar una donación y me dices, envíame un paquete de libros y yo te lo envío. Ya, o libros te enviaré. Así que no es gratis lo que te pido. Ya, te enviaré libros. Todas estas enseñanzas están en archivos y en libros que te puedo enviar. Así que colaboremos unos con otros. Muy agradecido con ustedes. Bendito seas tú, hombre, que no te dejas controlar por las emociones. ¿O sí? Es que yo soy muy emocional, hermano. Yo veo así para la calle, para todo, igual que Adán, y me emociono. Ay. A veces tengo como una mente animal. Veo a los animales. No, hombre, no veas. ¿Saben? Eso significa, al final, los animales fueron condenados. Y Adán también. Durante muchos años, muchos milenios, unos 4 milenios, Adán tuvo que comerse a los animales, porque eso es lo que él quería hacer. Eres lo que comes. Comes muchos animales tú, deja de comer tanto animal. Come verdura para que te salga el pelo como que eres brócoli. O come frutas, ya, para que te pongas cara de manzana. Pero dice, no, es que yo tengo cuerpo de sandía. No, hombre, mira, tienes que dejar de comer sandía. Come otras cosas. Come vainas, no sé cómo le dicen en tu país. Come zucchini, ayote, no sé cómo le dicen. Come chayote, whisky. Come calabaza. Come garbanzos. Come legumbres, lentejas, pero come fruta y verdura. Y deja de comer tanta carne. Los animales, recuerda, están muertos, muy muertos. Algunos tienen semanas de estar muertos. Entonces te aportan proteínas, pero también te pueden aportar otras energías, sobre todo si consumes demasiado. Ya también te aumentan unas ciertas sustancias como el ácido úrico, etcétera, ¿no? Entonces controla tus emociones, controla tus entrañas, no te dejes llevar por tus entrañas. Bendita seas tú, mujer. A veces las mujeres idolatran a sus hijos porque ellos salieron de sus entrañas. Entonces, no los idolatres, ni tengas miedo a hablar. No tengas miedo, sobre todo aprende, estudia, para que puedas hablarle a tus hijos de una buena manera. Bendito seas tú, joven, el futuro. Tú te dejas llevar por las entrañas, por las emociones. Ay, hermano, si viera yo cómo estoy, cómo tengo mis entrañas de hinchadas. No, hombre, mira, ya te digo, cambia tu dieta, ayuna, rompe el esquema que llevas hasta ahora y verás que tu vida cambiará. Cualquier cosa que venga, aunque parezca mala, si estás haciendo algo bueno, tendrá un resultado final de un beneficio. Bendito seas tú, niño, al niño que no le dejan comer todo lo que quiere, ¿o sí? Ay, ese niño está bien cachetón. Niño, estudia la Torá. Apréndete los versos que te gustan y los que no te gustan también. Abrácense, dedíquense tiempo, oren juntos, prepárense una buena comida con comida saludable, ensaladas, verduras, coman de todo, pero poco. Controlen sus entrañas, controlen sus emociones. Toda Arabá por su apoyo. Benditos. Benditos sean ustedes, hombre.